tardes. El día de hoy, bueno, como saben, no pude ingresar en la hora de la mañana, tuve un problema del internet. Vamos a trabajar en esta tarde, ahorita ya son ya un poquito más de las 2 de la tarde. Vamos a trabajar la separata de física y era súper importante que la trabajemos, no podemos dejarla al menos esta pasar. No podemos dejar pasar la separata de física porque es súper importante lo que tenemos que trabajar el día de hoy, ¿no? Tenemos que trabajar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, antes que nada, antes de empezar con el tema, antes de colocar la presentación, primero tenemos que recordar algunos conceptos por ahí para que no quede ahí, como dice, volando, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que MRU y MRV pueden utilizar, MRV puede utilizar ecuaciones de MRU, pero MRU no utiliza ecuaciones de MRV. ¿Por qué? Porque MRU se trata principalmente el movimiento rectilíneo uniforme se trata del movimiento de velocidad que hay de un punto a otro, un movimiento constante, un movimiento que no vas a cambiarlo, que no se va a alterar, siempre va a ser el mismo movimiento. Por eso es rectilíneo uniforme. Siempre vas a calcular una velocidad de un punto a otro, pero una velocidad determinada. Por eso es que en caída libre nosotros utilizamos las mismas ecuaciones de MRU, porque la aceleración siempre es la misma. Es decir, en caída libre nosotros utilizamos las mismas ecuaciones de MRU, pero tú sabes que un objeto cuando cae se mide por la gravedad y la gravedad siempre es 9.8 metros por segundo cuadrado, siempre va a ser 9.8. Entonces, inclusive lo redondean muchos a 10, ¿no? Pero es una cantidad que siempre va a ser, la gravedad no se va a cambiar, la gravedad es siempre 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, esa cantidad de por sí la puedes modificar haciendo uso de los segundos, ¿no? Y de los pisos de elevación, es decir, de la altura, calculando la altura máxima, la altura mínima, el rozamiento, todo eso lo puedes calcular, pero la gravedad siempre va a ser 9.8 metros por segundo cuadrado. La gravedad nunca va a ser otra cantidad. Por eso es que caída libre utiliza las ecuaciones de MRU. Pero MRU, como te vuelvo a repetir, es un movimiento constante. Es un movimiento de un punto a otro, pero siempre se sigue bajo la misma velocidad. La diferencia es que MRV, imaginemos a una persona que está manejando normal y de pronto pisa el freno. Cuando tú pisas el freno, no te quedas estancado ahí mismo, vas a tener un tramo de avance hasta que llegues al punto final, hasta que llegues al punto cero. Entonces, MRV es justamente ese tramo que tú avanzas es justamente, un segundito, que les marco la asistencia mientras van ingresando, justamente MRV es ese tramo en el que el móvil agarra y se va deteniendo. Es lo mismo para la aceleración, ¿no? Nosotros sabemos de que siempre en las fórmulas, en la mayoría de las fórmulas, tenemos un más con un menos abajo. Sabemos de que el más se utiliza cuando tú agarras y aceleras y utilizamos el menos cuando empiezas a frenar. El símbolo de más es para la aceleración y el símbolo de menos es para frenar, para la desaceleración. Entonces, el MRV es justamente ese instante en el que el cuerpo va desacelerando o vas a acelerar con todo. Es ese momento. Entonces, por eso es que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, también en algunos textos lo pueden encontrar con otro nombre, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, MRV y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son lo mismo, ¿ya? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme variado, o MRV, utiliza diferentes fórmulas. No solamente utiliza la fórmula de velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Utiliza más fórmulas. Esas fórmulas son las que vamos a trabajar en esta clase. Eh, Justamente para eso hay diferentes fórmulas. Hay fórmulas, son como 4 o 5 más o menos, las que nosotros vamos a utilizar para nosotros calcular ese momento. Es por eso que nosotros ahora a las fórmulas le vamos a aplicar un nuevo elemento que es la distancia. Es decir, los elementos básicos para poder calcular el MRV son velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo, y también ahora vamos a incluir la distancia. Es decir, ya no solamente vamos a trabajar, ¿no?, con esos 4, ahora vamos a trabajar con 5. Entonces, que quede claro entonces que MRU no es lo mismo que MRV. MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, calculamos la aceleración principalmente. Por eso es que en otros textos le ponen así, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, para que quede claro que en eso utilizamos más que todo la aceleración. Recuerda que la aceleración puede ser tanto en la velocidad como para aumentarla o como para disminuirla. Otro punto que quisiera dejar claro es que también vamos a utilizar otra fórmula que es el tiempo de encuentro y tiempo de alcance.
El tiempo de encuentro y el tiempo de alcance son fórmulas que también se utilizan tanto en velocidad como en aceleración. Ahora, en velocidad nosotros y en aceleración no utilizan la misma fórmula. Son una fórmula parecida, pero no es la misma. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando es tiempo de encuentro, nosotros sumamos. Y cuando es tiempo de alcance, nosotros restamos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Cuando es tiempo de alcance, restamos. Y cuando es tiempo de encuentro, sumamos. ¿Ya? Hay que tener eso clarísimo porque vamos a trabajar estas fórmulas. Entonces, hay una serie de fórmulas, pero las vamos a ir trabajando en los ejercicios. Yo les voy a explicar los ejercicios y ustedes van a ir ahí observando, quiero que vayan participando, que lo vayan entendiendo y me pregunten si es que algo no entienden, porque después los temas vienen con unas fórmulas también por ahí parecidas. Llega el punto en que ya te van a poner un problema y tú ya sabes, ya buscas qué fórmula sacar. Entonces, vamos a ver este tema y pregúntenme si es que algo no entienden para poder irlo resolviendo durante la marcha, ¿ya? Vamos a ver diferentes fórmulas, pero en cada ejercicio les voy a ir explicando cada uno. Bien, voy a colocarles aquí de una vez, presentar pantalla para avanzar de una vez nuestra separata del día de hoy. Estamos en la separata número 2, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya, a ver, un segundito, les voy a colocar aquí en pantalla. One momentation. Ahí está. ¿Sí está? ¿Sí está? ¿Sí está? Ya. Bien, ahí está la separata. ¿La pueden ver? Sí la pueden ver, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a ver las fórmulas el día de hoy. Aquí está la fórmula que trabajamos en la clase anterior, ¿no? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora aplicamos distancia, ¿no? Distancia es velocidad inicial más velocidad final entre 2 por tiempo. Aquí tenemos otra fórmula, velocidad final cuadrado es igual a velocidad inicial cuadrado más menos aceleración por distancia. Y distancia igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Aquí tenemos las ecuaciones de tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Hay que recordar eh, un concepto claro, ¿no? Aquí vamos a colocar en tiempo de encuentro y en tiempo de alcance, ¿cómo reconoces cuándo es tiempo de encuentro y cuándo es tiempo de alcance? ¿Cómo reconocer esto? Si es que no te dicen tiempo de encuentro, es cuando los proyectiles o móviles, cuando los proyectiles van en la misma dirección, van en sentido contrario, ¿ya? Es decir, no necesariamente tiene que ir chocando uno contra otro, ¿no? Al mismo tiempo. Imagínate que está en un círculo y van en sentido contrario. En algún momento se van a agarrar y se van a estrellar uno contra otro. Entonces, por eso decimos que van en sentido contrario. Mientras que en tiempo de alcance, los proyectiles van en el mismo sentido. ¿Ya? Hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta estos dos conceptos, ¿ya? Esto de aquí es cuando los proyectiles van en sentido contrario y esto de aquí es cuando los proyectiles van en el mismo sentido. Un detalle, jóvenes. Aquí como pueden observar, miren, la pregunta 1, 2, 3, 4, esto no tiene espacio para desarrollarse aquí mismo. Así que yo les sugiero de que he podido notar que algunos han tomado la iniciativa de desarrollar los ejercicios en el cuaderno cuando no hay espacio. Lógicamente tienen un puntaje alto, lógicamente tienen una muy buena nota. Hace un momento acabo de regresar sus notas de aritmética y bueno, lógicamente hay algunos que han sacado 20 y otros han sacado 19 por el desorden que han hecho encima de la separata. Han tratado de meter los ejercicios, pero de una forma microscópica, que he tenido que acercarme cerrando los ojos hasta, mejor dicho, hasta ver lo más chiquito que había dentro de la pantalla. Entonces, les voy a pedir por favor de que estos ejercicios que están aquí a continuación los vamos a desarrollar en el cuaderno o en nuestro fichero que tengamos. Vamos a desarrollar esto de aquí, ¿ya? La pregunta número 1 es idéntica a la número 2, solo que con signos cambiados. Así que vamos a ver la pregunta número 2 para que puedan, puedan identificar, ¿no? Puedan identificar plenamente el problema. Esta es la pregunta número 2. La pregunta número 2 te dice, ¿no? Un auto parte con una rapidez de 8 metros por segundo y al cabo de 12 segundos adquiere una rapidez de 32 metros por segundo. Calcular el espacio recorrido durante ese intervalo de tiempo. Perfecto. Aquí vamos a colocar esta fórmula. La velocidad inicial, ¿cuánto sería? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto es la velocidad inicial? Ahí está, mira.
Ahí dice el mismo problema. Es la velocidad con la que parte, la primera velocidad. ¿Cuánto es la primera velocidad? 8. La velocidad final es la segunda velocidad. ¿Cuánto es? 32. 32, excelente. Entre 2 por el tiempo. ¿El tiempo cuánto era? ¿Cuánto dice el tiempo? 12. Listo, ya, tú mismo eres. La distancia es igual a 38 más 2 entre 2. 8 más 32 es 40. 40 entre 2 es 20. Tú dirás entonces, 40 entre 2 es 20. Dime la respuesta. ¿Cuánto saldría? ¿La distancia cuánto es? 20 por 12 es 240 metros. Y así de sencillo. Como ven, aquí solamente nos guiamos de las fórmulas, nada más. Esta es una fórmula que nosotros tenemos que recordar para, no solamente te sirve, como puedes ver, como aquí no está hablándote de aceleración, esta fórmula que está acá la puedes utilizar también para MRU. Aquí nos incluye aceleración. Entonces, esta ecuación puede servirte tanto como para MRU como para MRV, ¿no? Ahí tienen. Esta ecuación que es la primera que estamos trabajando. Bien, la pregunta número 2 te dice, un cuerpo parte del reposo con MRV y avanza 50 metros en 5 segundos. Calcular el modo de aceleración. Bien, perfecto. No siempre te van a dar, como quien dice, la carnecita, no te van a dar listecito para que tú lo hagas. En algunos casos tú vas a tener que adecuar la ecuación. ¿Cómo vas a hacer eso? Bastante sencillo. Vas a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a reemplazar los datos que sí sabemos. Si el cuerpo parte del reposo, ¿cuánto es la velocidad inicial? 0. Exactamente. Bien, ¿y el tiempo que está avanzando cuánto es? Ahí dice el tiempo, ¿cuánto es? Ahí dice el tiempo, mira, en segundos está. 5 segundos. 5 segundos. Acá está el chiste. Yo quiero calcular este que está acá. Este acá es el que quiero calcular, la A. Pero para calcular la A, yo necesito saber este que está aquí, la velocidad final. Entonces, yo sé que estás avanzando con 0. Ok, yo te entiendo. Ese es tu reposo, ¿no? El inicio es 0. Pero la cuestión es esta nota que está acá, este número no lo tengo. Entonces, para saber la velocidad final, yo tengo que saber con cuánto está avanzando esta persona, ¿no? La velocidad. Ahora, según el problema, dice que está avanzando a 50 metros en 5 segundos. Recuerda que la fórmula de velocidad es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ahora, ¿cuánto es la distancia que está avanzando? 50. Está avanzando 50 metros. ¿Y en cuánto tiempo lo está haciendo? 5 segundos. 5 segundos. Entonces, la velocidad es igual a ¿cuánto? A 10. 10 metros por segundo, ¿no? A 10 metros por segundo es la velocidad. Entonces, ese 10 metros por segundo que está acá, lo voy a reemplazar aquí, porque esta velocidad es la que no tengo. Este 10 es el que quiero hallar. Lo voy a poner con rojo para que vean de dónde está saliendo, ¿ya? Este acá mejor lo voy a poner con otro color. Ya, entonces, continuamos entonces. Ahora quiero calcular la aceleración. La fórmula, la fórmula era así, mira. La fórmula decía esto. Es ok, este cero que está acá se va obviamente, ¿no? Ahora, un dato muy importante que tienes que saber es que cuando tienes este más menos, si es que parte del reposo y está moviéndose, entonces ¿qué está haciendo? ¿Está aumentando la velocidad o está disminuyendo? Si está partiendo el reposo, estás echadito y te mueves, ¿estás acelerando o estás bajando tu velocidad? Acelerando. Claro, estás acelerando, pero no vas a aumentar. ¿Cómo? No puedes aumentar la velocidad si estás en reposo. Entonces ahí es más. Sabes que el signo más no se coloca. Bien, ahora ese 5 pasa a dividir. 10 entre 5, ¿cuánto es? 2. 2. Igual a aceleración. ¿Hasta acá queda claro eso? ¿Sí quedó claro eso de acá? Sí. Ya. Ahora, un detalle muy importante que tienen que saber. Cuando tú veas que A te sale 2, así, cuando tienes la aceleración, siempre le vas a agarrar acá, le vas a agregar un detallito, ¿ya? Cuando te diga aceleración, a diferencia de velocidad, ¿no? Cuando acá, por ejemplo, hicimos velocidad, al toque asumiste metros por segundo. Al toque dijiste, ah, no, es metros por segundo porque es velocidad. Pero cuando esa aceleración no se le pone metros por segundo, se le agrega algo más. Se le pone metros por segundo cuadrado, ¿ya? Metros por segundo cuadrado es lo que se le agrega cuando tienes velocidad, aceleración, ¿ya? Entonces, esta sería la respuesta para la pregunta número 3. Bien, para la pregunta número 4,
para la pregunta número 4, te dice cuando el móvil está en reposo. No, acá te dice, no, vamos a leer la pregunta número 4, dice. Una persona inicia su movimiento, a ver, no se vayan a olvidar, acá lo estoy poniendo lento para la grabación. No se olviden, por favor, ya de copiarlo. De acá o de tomarle captura, como ustedes gusten. Ahí está la número 2 y 3. Bien, en la número 4 dice, ¿no? Cuando el móvil, aquí la pregunta dice, ¿no? Una persona inicia su movimiento, ¿no? Con el objetivo de recorrer 80 metros en trayectoria rectilínea. Si la aceleración de la persona es de módulo 0.4 metros por segundo cuadrado, ¿cuál es el intervalo de tiempo que emplea en lograr su objetivo? Si lo lees como lo acabo de leer yo, te va a marear. Así que vamos a verlo así, mira. Una persona inicia su movimiento. Estás en tu casa ahorita, estás ahí donde estás sentado y estás. Y te dices, con el objetivo de recorrer 80 metros en trayectoria rectilínea. O sea, estás ahí sentado y te quieres ir al parque, que está a 80 metros, sin obstáculos, sin paredes y sin padre de familia por ahí. 80 metros, ahí está. Quieres ir a ver a tu sol y que está a 80 metros ahí en el parque, te está esperando. Quieres hacer ese recorrido de 80 metros. La cuestión es esta. Tu aceleración es de 0.4 metros por segundo cuadrado. Esa es tu aceleración, no es tu velocidad, es tu aceleración. La aceleración de 0.4. Ahora, quiero saber en cuánto tiempo lo puedes hacer. Si moviéndote a esos 0.4 metros por segundo cuadrado estás metiendo una aceleración, entonces, ¿cuánto tiempo te vas a demorar en llegar? Estando 80 metros. Entonces, primero que nada, entendemos de que si estás en un punto estás en un punto fijo y te vas a mover 80 metros es porque estás en reposo. Cuando estás en reposo y quieres calcular la distancia, vas a aplicar esta fórmula que está aquí. La distancia es un medio por aceleración por tiempo cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto es entonces la distancia que quieras recorrer? Ahí dice el problema. ¿Cuánto es la distancia? 80. 80. ¿Y la aceleración cuánto es? Ahí dice el problema cuánto es. 0.4. 0,4, muy bien, 0.4, excelente, por tiempo al cuadrado. Listo. Primero que nada, creo que podemos resolver, ¿no? La división, ¿no? La división que está un poquito ahí fastidiosa. A ver, ¿cuánto es entonces un medio entre 1 medio por 0.4? Es como decir 0.4 entre 2. ¿Cuánto es 0.4 entre 2? 0.4 entre 2, ¿cuánto es? ¿Un quinto? ¿Cuánto? No, 0.4 entre 2 es 0.2, mami. ¿Qué pasa? 80 igual a 0.2. 0.2, como repito, ¿no? 0.4 entre 2 es 0.2 por tiempo cuadrado, ¿no? Tiempo al cuadrado. Perfecto. Aquí viene lo entretenido, ¿no? Necesito apoyo, necesito apoyito. A ver, 0.2 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto es 80 entre 0.2? 80 entre 0.2 es. ¿Cuánto es? 80 entre 0.2 es. 200. 400, así es 400. Igual a t cuadrado. Ya pues, ese cuadrado pasa a dividir. ¿Cuánto es? Dímelo. 20. 20, así es. El tiempo es 20 segundos, así es. Quiere decir de que esa persona está a 80 metros, esa persona que extrañas está a 80 metros y te mueves con una aceleración de 0.4 metros por segundo cuadrado, en 20 segundos ya estás ahí. Bien, vamos a ver la que sigue, espero que hayan entendido este problema. Vamos a ver la pregunta que sigue, a ver qué nos dice la siguiente pregunta. Lo voy a poner acá. Vean más derecho. Vamos a ver la pregunta número 6. La pregunta número 5, aquí te dice tiempo de alcance, ¿no? Dos automóviles están en reposo 32 metros, los autos parten simultáneamente en la misma dirección, es decir, en la misma dirección es tiempo de alcance, ¿no? En la misma dirección es tiempo de alcance. Y mantiene una aceleración constante de 4 metros por segundo cuadrado y 3 metros por segundo cuadrado. Al cabo de cuántos segundos uno alcanza al otro. Muy bien. Para tiempo de alcance tenemos esta belleza de fórmula. En este caso, ¿la distancia cuánto es? ¿Cuánto sería la distancia aquí? 32. 32, muy bien. ¿La aceleración 1 cuánto es? 4. 4. Y la segunda 3. O sea, sería 2 por 32 entre 4 menos 3, que lo vas a ver aquí porque ya está resuelto.
2 por 32 entre 4 menos 3. 2 por 32, 64. Entre 1, 64. Y raíz de 64, 8. Es lo mismo que tenemos que ver en la pregunta número 6. En la pregunta número 6 nos dice dos autos están separados por 100 metros. Los autos parten simultáneamente y en la misma dirección y mantienen una aceleración constante, ¿no? Bien, ¿cuánto es la distancia aquí? ¿Cuánto sería la 100. distancia? 100 metros, correcto. La aceleración 1, ¿cuánto es? 9. 9. Y la aceleración es, 2 es 7. 7. Excelente, muy bien. Ahora vamos a calcular entonces el tiempo de encuentro. Sería, a ver, aquí es 9 menos 7 es 2. 9 menos 7 es 2, así que esto sería 2 por 100 entre 2 es 2 por 100 entre 2 es obviamente 100. ¿Y raíz cuadrada de 100 cuánto es? 10. 10. 10. Entonces, el tiempo de alcance es de 10 segundos, ¿ya? El tiempo de alcance es de 10 segundos. Bien, espero que se haya entendido. Vamos a ver la pregunta número 7, que utiliza otra de las fórmulas, ¿no? Esta es otra de las fórmulas que hemos visto en la parte superior, que es velocidad final cuadrado es igual a velocidad inicial cuadrado más menos 2 veces aceleración por tiempo. Bien, reemplacemos los datos que tengamos. En la siguiente pregunta dice, la velocidad de un bote salvavidas es de 8 metros. Al apagarse el motor, la fricción del agua produce una desaceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Calcula la distancia que recorrerá el bote hasta desde el instante en que fue apagado el motor hasta que se detuvo. O sea, lo que te está pidiendo calcular es esto. Tú estás manejando chévere tu bote y de repente agarras, estás ahí manejando tu bote, estás ahí, pues no, con algún ser querido que no quieres mostrarlo y de pronto agarras, ves a algún familiar cerca, ¡fua! Frenas el bote. Pero cuando frenas el bote no se frena ahí mismo. Tú apagas el motor, pero va a seguir avanzando un poco. Justamente porque la aceleración que tú estás empleando aumenta o disminuye. Si es que frenas el bote, aumenta o disminuye aumenta o disminuye. Disminuye, pero está frenando, pero cuando frenas disminuye. Entonces acá no es más menos, aquí es menos. Ahora, otro dato que te dice, la velocidad inicial que tenías en el bote, ¿cuánto era? Según el problema, ¿cuánto es la velocidad inicial que tenías? Ahí te dice, mira, ahí está en pantalla. ¿Cuánto es la velocidad inicial que tenías con el bote? La velocidad inicial es 8. Aquí dice, mira, 8. 8 es la velocidad inicial. ¿Y cuánto será tu velocidad final? La velocidad final, o sea, cuando el bote se detenga, cuando pare completamente, ¿cuánto va a ser su velocidad final? 4. 0. 0 va a ser su velocidad final. Esto de acá es cuando se detiene. Ojo, no confundan, eso es algo de verdad que pasa muy común, no es culpa de ustedes, es algo muy común, pero pasa cada rato que la mayoría confunde la velocidad con la aceleración. Acuérdate, mira, acá dice 4 metros por segundo cuadrado, esto no es velocidad, esto es aceleración. Este que está aquí es la aceleración. Esa aceleración va aquí, aquí está la aceleración, aquí es 4. Ahora, hacer la magia, porque queremos ver ese rastro que hemos hecho para frenar. 0 al cuadrado, ya sabemos de que es 0. 8 al cuadrado, sabemos de que es 64. Y 2 por 4, sabemos de que es 8. Bien, este 64 está sumando. Pasaría al otro lado a restar, ¿no? Sería menos 64. Uy, ¿qué dice? Menos 64. Ahora, en el otro lado tienes menos 8. Aquí era 2 por 4, 8. Aquí el chiste es que se van los dos negativos, ¿no? Se van los negativos, se puede simplificar, y te queda 64 entre 8. Bien, ¿cuánto es 64 entre 8? 8. 64 entre 8. 8 es la distancia. Entonces, distancia siempre es en metros. Entonces, nos dice, al cabo de cuántos, calcule la distancia que recorrerá el bote en que el momento en que fue apagado hasta que se detuvo. Entonces, en español se ve así. Tú estás manejando 8 metros por segundo.
Acabas de ver un obstáculo y lo frenas. ¡Pua! Lo frenas a 4 metros por segundo. Para que, o sea, ¿en cuánta distancia se va a detener? Se va a detener todavía en 8 metros todavía. O sea, pasados los 8 metros, recién se va a finalizar, recién va a parar. Entonces, por eso es que en las vías del tren, justamente haciendo uso de estos problemas de física, es que en las vías del tren colocan una señalización para el tren más o menos 1000 metros antes. Porque un tren cuando frena, puedes apretar el freno, pero no va a frenar. No va a frenar ahí mismo. O sea, va a frenar, pero va a desacelerar. Hasta que llega al punto final va a pasar 1 kilómetro todavía, o sea, 1000 metros. Por eso es que a los trenes, lo anticipado es que justamente le coloquen en las vías, le colocan a qué distancia, más o menos a 1 kilómetro, ya como quien dice, avisándole al conductor, ya frena ya, porque en 1000 metros va a pasar gente, en 1 kilómetro pasa gente. Frena desde acá nomás, porque si no, porque en el mismo lugar no vas a poder frenar. Muy bien, es más o menos para demostrarles cómo se hace el problema número 7 con estas ecuaciones. Vamos a ver ahora el problema número 8. El problema número 8 dice, dos móviles en reposo están separados por 56 metros. Ahora, los móviles parten simultáneamente al encuentro. Ya listo, encuentro, aquí está. Tiempo de encuentro. Bien, el tiempo de encuentro es igual a, nosotros sabemos, la fórmula es sumando, lo mismo. Es lo mismo que alcance, pero sumando. ¿No? Bien, ¿cuánto es la distancia en el problema número 8? Dime, ¿cuánto es la distancia? Ahí pueden ver el problema número 8. Aquí está la 56. 56. Bien, la velocidad, la aceleración 1 es 4 y la aceleración 2 es 3. Muy bien, tienes 2 por 56 entre 7. ¿Cuánto es 2 por 56 entre 7? 2 por 56 entre 7, ¿cuánto será? 16, creo. Eso, muy bien. Es 16. Así es 16. ¿Y raíz cuadrada de 16 es cuánto? 4. 4. 4. Entonces, el tiempo de encuentro se van a encontrar todavía a los 4 segundos todavía, ¿no? De haber iniciado el recorrido. Bien, en la pregunta número 9 tenemos una similitud, ¿no? Aquí también te dicen en la pregunta número 9, dos autos en reposo, separados, ¿no? A 80 metros. Dos autos en reposo, separados a 80 metros. Los autos parten simultáneamente al encuentro, teniendo una aceleración constante de 6 metros cuadrados, 6 metros por segundo cuadrado y 4 metros por segundo cuadrado. Uf, proflor. A ver, distancia, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la distancia? A ver, ahí estamos. 80. 80, así es. ¿Y la aceleración 1 cuánto es? 6. La aceleración 2 es 4. Muy bien, ¿cuánto es 2 por 80 entre 10? 6 más 4, 10, ¿no? 2 por 80, 16. 16. ¿Y raíz cuadrada de 16? 4. Excelente. Raíz cuadrada de 16, 4. Así es. Bien, excelente, buen trabajo. Vamos a pasar ahora al problema número 10. El problema número 10 te dice, mira, te dice, ¿no? Un auto disminuye su rapidez uniformemente al pasar de A y B. Bien, en A tiene 15 metros por segundo y en B tiene 5 metros por segundo. Ahora, te está diciendo que disminuye la rapidez. O sea, disminuye la rapidez, ¿qué quiere decir? ¿Que es suma o es resta? Resta. Resta, así es. ¿Cuánto es la velocidad inicial del vehículo? Ahí dice, ¿cuánto es la 15. velocidad inicial? 15, 15. exactamente, es la primera velocidad. Excelente, excelente, muy bien. ¿Y la final cuánto es? 5. 5, muy bien. Este 15 que está acá pasa a restar. ¿Cuánto es 5 menos 15? Menos 10. Excelente, aquí es menos 10. Menos 10, ahí estamos. Ahora, se van los negativos. Ojo, un detalle, ¿no? El tiempo, mira, el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? El tiempo es, ahí dicen el problema, 5. 5 segundos, ¿no? Se van los negativos y te queda 10 igual a A por 5, ¿no? Ese 5 pasa a dividir y te sale 2, ¿no? 2 es el valor de A. Te dije que cuando tienes la letra A le aumentas acá un detallito. ¿Cuál era el detallito? Metros por segundo al cuadrado. Excelente, metros por segundo al cuadrado. Excelente, metros por segundo cuadrado. Ese es el problema número 10, ¿ya? Problema número 11
Mira, aquí en el problema número 11, acá hay un pequeño detalle, mira. Aquí te dicen que un automóvil parte del reposo hasta alcanzar una rapidez de 18 metros por segundo, 9 segundos. O sea, te está diciendo, ¿no? Mira, este automóvil está ahí frito, está ahí nada, y avanza a 18 metros por segundo. Esa es su velocidad. La avanza en 9 segundos. Ahora, va con una aceleración constante, pero no te dicen cuánta es la aceleración, solo te dicen que es constante. Te dice calcular la distancia. Entonces, como está en reposo y quieres calcular la distancia, entonces es esta la fórmula. Esta es la fórmula de la distancia cuando un móvil está en reposo, ¿no? Cuando está acelerando, ¿no? Esta es la distancia. Pero la cuestión es que para tú saber la fórmula de distancia necesitas aceleración y necesitas tiempo. Pero acá hay un detalle. Aquí la aceleración no la tienes. No tienes acá la aceleración. Entonces, ¿qué te queda? Caballero, hallar la aceleración en la fórmula principal. Por eso es que les he puesto dos fórmulas. Hay que aquí ayudar a buscar la aceleración principal. Entonces, vamos a hallar primero la aceleración para poder hallar la distancia. En este caso te dice que el móvil parte del reposo. Si parte del reposo, ¿cuánto es la velocidad inicial? 0. 0. 0. Y como está partiendo del reposo y está avanzando, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Y ahora, ¿el tiempo cuánto es? ¿En cuánto tiempo lo hace? 9 segundos. 9 segundos. ¿Y cuánta es la velocidad final? ¿Me dice? El problema 18. también. 18, muy bien. Como es más 0, ese más 0 se va. Se va, ¿no? Como es más 0, adiós, no te quiero. Ahí está, 9, se va. Ahora, este 9 está multiplicando a 10. Este 9 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, ¿cuánto será la aceleración? 2 metros por segundo al cuadrado. Excelente, así es. Aquí es 2. Excelente, 2 metros por segundo cuadrado. Pero no vamos a colocarle ahí. El metro por segundo cuadrado se lo colocamos a la respuesta. Acá no todavía. Entonces, ahora hay que calcular la distancia. Ahora sí puedo calcular la distancia. Entonces, ahora sí, recién puedo hacer la aplicación, ¿no? del problema, ¿no? Ahora sí puedo recién verlo. A ver, ahora, la distancia es esta fórmula, ¿no? La distancia es esta de acá. Entonces, ¿cuánto vale A? Según el problema. 2. 2. ¿Y el tiempo cuánto es? En el problema dice, ¿cuánto es el tiempo? 9. 9, perfecto. 2 por 1 entre 2 es 1. Quiere decir que ¿cuánto vale mi distancia? Tú misma eres. 81. Excelente. La distancia es 81 metros. Esa es la distancia, ¿no? La distancia que recorre, ¿no? Con esa aceleración, 81 metros. Bien, pasemos al problema número 13. Estamos llegando al final, ¿no? El problema número 12, mira, acá el problema número 12 hay que ser práctico, mira. El problema número 12 acá te dice, ¿no? Mira, este es el móvil de A hasta B, acá obviamente son dos aceleraciones, son dos velocidades, ¿no? Hay velocidad 1 y velocidad 2. La fórmula es, la fórmula de velocidad para calcular esto de acá la tenemos. La fórmula es esta de acá, ¿no? Distancia igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por tiempo. Pero no tienes ninguna de las dos velocidades, solamente te dice que una es la cuarta parte de la otra. Como una es la cuarta parte de la otra, tú a una le puedes poner 4v y al otro le pones v. Porque la cuarta parte de 4v es 1. Entonces, acá tú le puedes poner, cuando es la cuarta parte, tú le puedes poner 4v y le puedes poner v. Entre 2 por 8 sería igual a 80, ¿no? Es decir, solamente reemplaza los datos nada más. Y lógicamente aquí ya está resuelto, ¿no? Aquí como pueden ver, ya está resuelto ese problema número 80. El número 12, ¿no? Nosotros vamos a resolver el problema número 13, que es idéntico, ¿no? Es idéntico al número 13. Bien, el número 13 se resuelve así. El problema número 13 dice, ok, la velocidad dice que 1 es el triple del otro. Así que a uno le pongo 3v y al otro le pongo v, entre 2, ¿no? Que es la fórmula. El tiempo aquí ya me lo dice, el tiempo es 5 segundos, así que ese 5 lo pongo afuera. Y la distancia me dice de qué es, acá está en la figurita 60 metros, y aquí lo pongo el 60 metros. Luego procedo a resolver. Bien, este 2 que está acá, o primero este 5, ¿no? Este 5 primero que sea la víctima. Este 5 está multiplicando, pasa a dividir. 60 entre 5, ¿cuánto es? 12. 12, muy bien. Y ahora este 2 está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando, ¿no? Multiplicando sería 2 por 12, 24.
2 por 12 sería 24, igual a ver un segundito, 24 sería igual a 3b más b. 3b más b es 4b. Este 4 pasa a dividir y sería 6, ¿no? 6 igual a v. Entonces, la velocidad de por sí es 6. ¿Cómo es velocidad? ¿Qué le agregamos? Metro por segundo. Y ya está. La velocidad es 6 metros por segundo. Y esa sería la respuesta. Eso sí es sencillo, ¿ya? No es tan complicado. La pregunta número 14 y última pregunta que vamos a desarrollar. Dice, en la parte delantera de un tren ingresa a un túnel rectilíneo, ¿no? Con una rapidez 5 metros por segundo y la parte posterior con 10 metros por segundo. ¿Cuál es el módulo de aceleración constante del tren cuya longitud es 75 metros? Todo eso para esta fórmula. A ver, la fórmula entonces es, vamos a ver primero, la velocidad inicial. La velocidad inicial es con la que el tren está ingresando. ¿Con cuánto está ingresando el tren? ¿Cuál es la velocidad inicial del tren? La velocidad inicial es la parte delantera. La parte delantera del tren. ¿Cuánto es? 5. 5. Aquí está. Esta es la parte delantera. Y la velocidad final será la parte trasera del tren. ¿Cuánto es la velocidad final? 10. 10. La aceleración no la tengo, es lo que yo quiero calcular. ¿Y la distancia cuánto es? 75. 35. 75. Acá está el detalle también, ¿ah? El tren primero tiene 5 metros en la parte delantera y luego tiene 10 metros. ¿Eso quiere decir que está aumentando la velocidad o la está disminuyendo? Si primero tiene 5, claro, si primero tiene 5 y después tiene 10, está que pisa aceleración, pues. Entonces, luego vemos 10 al cuadrado, ya sabemos, ¿no? Acá ubicamos nada más, acá es pura ecuación nomás. 10 al cuadrado es 100, 5 al cuadrado es 25. Es 25. Ese 100, ese 25 pasa a restar, ¿no? Sería 100 menos 25 es 75. Y sería 75. Y 2 por 75 que me queda en este lado es 150, ¿no? Bien, entonces sería 75 entre 150. Bien, 75 entre 150 es como decir un medio. Un medio es la aceleración. Ahora, un medio es lo mismo que decir 0.5, ¿no? 0.5 es la aceleración. 0.5 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? 0.5 metros por segundo cuadrado. A ver, un segundito, chicos. A ver, Bien, con eso damos por terminado la clase del día de hoy, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Aquí es cuadrado, ¿no? La 15 no lo sé. Aquí está. Ahora, el detalle final. La pregunta número 15, esa pregunta la van a desarrollar de usted. Esa es su pregunta del reto. Si lo pueden completar todo esto, copiar ordenadamente, ya van a tener una buena nota, ¿no? Pero si lo pueden hacer ordenadamente, hasta acá yo creo que ya tienen su 17, ¿ah? Su 17, su 18 bien ganado. Si lo hacen ordenadamente, ¿ah? Si pueden hacer esa pregunta que está en la parte de abajo, ya tienen su 20, pues, lógicamente, ¿no? Entonces, peleen por la nota, peleen justamente por la nota. Traten de obtener siempre un buen puntaje, ¿ya? Bien, jóvenes, esto sería todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Ahora sí, bueno, normalmente yo siempre extiendo un poco la clase, pero ahora sí los dejo porque ahorita voy a iniciar ya la clase con el siguiente salón, porque en la mañana no he dictado a nadie. Bien, chicos, eso sería todo. Pueden desconectarse. Y más bien mañana, por favor, con su tabla periódica, pues traten de conseguirse una tabla periódica en físico, ¿ya? Porque estar cambiando entre tabla periódica en físico y pantalla, estar cambiando así, bajando pantalla, se van a tardar mucho. Entonces, de repente para esa clase no, pero para la que sigue sí traten de irse consiguiendo su tabla. Esa, la de cartón, pues. La de cartoncito. Ya traten de conseguirse esa tabla periódica, ¿ya? Listo.
Listo, chicos. Eso sería todo. Pueden desconectarse. Que tengan buenas tardes a todos. Chao, Buenas profesor. tardes, profesor. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, muchachos. Chau. Tágame, quiere serruchar.